Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que hay en la escritura. Ya es marzo 29 y la promesa la encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Efesios 4, 4 y 5. Dice la escritura, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Este es uno de esos versículos que se prestan para malas interpretaciones. Y por supuesto ustedes saben que en esto de las promesas, que estamos hablando de las promesas de la Biblia, yo no quiero meterme en temas teológicos, simplemente en temas aplicativos. Aunque a veces me voy por los lados un poquito por el tema teológico y hacer como lo que llamamos en teología exégesis, que es un estudio al texto como tal. Pero debo decir que este es uno de los pasajes que más se saca de contexto, más mal entendidos, incluso por muchos teólogos, porque este pasaje está hablando de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo, y siempre por ejemplo, en la historia de la teología cristiana, ha habido diferentes visiones de lo que es Dios o interpretaciones. Hay un grupo que pensaba que Jesús era todo, que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esto se le conoció como el modalismo, que Jesús es, al ser uno solo, entonces se presenta en diferentes manifestaciones, o más bien se manifiesta de diferentes maneras. Se manifestaba como el Padre, se manifestaba como el Hijo, se manifestaba como el Espíritu Santo. A eso se le llama el modalismo y esto lo empezó un hombre que se llamaba Sabelio hace muchos años atrás. Y luego se manifestó y en ese tiempo también hubo otro hombre que se llamaba Arrio y Arrio decía que solo Jehová, solo Dios era Dios y Jesús era un ser creado. Jesús era el primer ser creado de Dios. Eso es lo que decía Arrio. Luego también estaban los teólogos de aquella época, lo que llamamos nosotros los católicos, pero los católicos de esa época son muy diferentes a los de hoy en día. Apenas la iglesia católica estaba surgiendo como lo que conocemos la iglesia católica apostólica romana. Muchos de esos teólogos no eran católicos en sí, porque las doctrinas católicas no estaban desarrolladas. Simplemente comenzaron a llamarse católicos por la palabra griega católicos, que significa universal. Entonces ellos tomaron ese nombre para, para llamarse a sí mismo como si fuera la Iglesia Universal. Es como hoy en día, por ejemplo, como la Iglesia Mesiánica que surgió hace unos años atrás. Ellos tomaron el nombre de mesiánicos porque son judíos que creen en Jesús y entonces simplemente porque tengan ese nombre no significa que son la misma iglesia que vivía en los tiempos de Pedro, de Pablo, de Juan. No son lo mismo, simplemente adoptaron el nombre. Así lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Ellos simplemente adoptaron un nombre. No significa que hayan sido fundados por Jesús. Jesús fundó un movimiento, no fundó una iglesia como lo que conocemos hoy en día, sino que fundó un movimiento al cual le comenzaron a llamar cristianos en aquella época. Pero los judíos les llamaban los nazarenos porque seguían a Jesús de Nazaret. A ellos les llamaban los nazarenos, que era el apodo de ellos según la historia, pero luego en Antioquía comienzan a llamarles cristianos. Entonces, teniendo eso en cuenta, los teólogos católicos, entre los teólogos católicos pues, surge lo que se conoció como la doctrina de la Trinidad, que Dios se compone de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque si nosotros nos pusiéramos a leer los tratados y todos los escritos de lo que llamamos los padres de la iglesia sobre la Trinidad, nos daríamos cuenta de que hay todavía mucho, ellos tenían mucho por estudiar y hicieron un gran trabajo. Sin embargo, no llegaron a lo que hoy podemos llegar, pues con tantos textos que tenemos, la tecnología, el poder analizar, el poder hacer tantas cosas, podemos extraer una doctrina de la Trinidad mucho mejor de la que ellos presentaban en esos tiempos, porque todos habían sido
influenciados por lo que era la filosofía griega, y muchos de ellos usaban la filosofía griega para poder explicar a Dios. Lo mismo hizo Sabelio, lo mismo hizo Arrio, todos ellos eran católicos, todos ellos eran de esa iglesia que estaba surgiendo en el segundo, tercer y cuarto siglo de lo que fue nuestra era cristiana. Pero pues habían desacuerdos entre estos teólogos, como les digo. Entonces, este pasaje ha sido muy mal entendido por los modalistas, por los arrianos y pues me atrevería a decir que incluso por los trinitarios, porque aquí está hablando de un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor, pero no está hablando de un solo Señor, de un solo cuerpo y un solo bautismo en el sentido de una doctrina de Dios, de una doctrina de la Trinidad, de una doctrina del modalismo, de una doctrina del arrianismo. Básicamente no está hablando de eso. Si nosotros leemos lo que está haciendo Pablo aquí, que Pablo estaba en prisión escribiendo, lo que está diciendo es que la iglesia cristiana debe mantener la unidad. Es lo que Pablo está diciendo aquí, es la unidad, y por eso él dice que debemos, por ejemplo, en el versículo 3 procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En aquellos tiempos la iglesia cristiana tenía muchos problemas. Los Gálatas tenían sus problemas, los de Corintios tenían sus problemas, los de Colosas tenían sus problemas, los de Éfeso, los de Filipos. Había idolatría que se quería, sí, la idolatría de los griegos y de los romanos se quería entrar allí. Estaba por otro lado los judaizantes, sí, los judíos que querían que los cristianos fueran como los mesiánicos, tener todos los ritos judíos, pero creyendo en Jesús. Es decir, se estaba surgiendo o no surgiendo, no, eso se quería meter a la iglesia, y Pablo lo que está invitando aquí a los efesios es que mantengan la unidad en el espíritu, que pase lo que pase, no permitan o no permitieran que se desunieran, y mucho menos por la situación de Pablo que estaba en la cárcel, que ellos no perdieran la esperanza, porque ya Pablo y los demás apóstoles habían sembrado en ellos la semilla del evangelio, y ellos tenían que seguir peleando por el evangelio, así no estuviera Pablo, que mantuvieran la unidad. Y es por eso que entonces el versículo 4 dice un solo cuerpo, el cuerpo, un solo cuerpo. Pablo le gustaba hacer mucho como esa metáfora, esa comparación de la iglesia como un cuerpo que se compone de muchos miembros, cada uno actuando individualmente, pero por un bien común, unidos al cuerpo para que el cuerpo esté bien. Así que Pablo utiliza eso y luego dice un solo espíritu, porque el Espíritu Santo es uno solo, el que guía la iglesia, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Miren que Pablo está hablando siempre de lo mismo, algo en común, la misma esperanza de vuestra vocación. Y luego, lo que si nosotros siguiéramos leyendo, dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí, Pablo lo que está haciendo es un llamado a la unidad, no a que discutan si Dios es tres personas en uno, o si es el modalismo que Jesús es todo, se manifiesta en todo, si es el arrianismo que dice que Dios es el único y Cristo es un ser creado y el Espíritu Santo una fuerza activa. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la unidad. Por lo tanto, esa es la invitación que yo te hago hoy. No importa si tú me estás escuchando, si eres adventista, si eres bautista, pentecostés, testigo de Jehová. Lo que debemos buscar los cristianos es la unidad, pero no la unidad ecuménica, porque eso es otro tema, pero no es la unidad ecuménica, sino la unidad en Jesús, y que todos los cristianos hagamos brillar a Jesús. Eh, que de verdad tengamos una relación con Dios de tal manera que todos demos el fruto del Espíritu, hagamos buenas obras y cambiemos este mundo. Este mundo se está yendo a la deriva. Es porque nosotros los cristianos estamos dejando de hacer la obra que tenemos que hacer. Nos entablamos en peleas sin sentido. Yo soy adventista, peleo el sábado. Yo soy bautista, entonces peleo por el domingo. Yo soy testigo de Jehová, peleo por el nombre, como dicen ellos. Ah,
Sí, yo soy pentecostés y peleo por el don de lenguas. Y nos enfrascamos en esas peleas sin sentido mientras este mundo se va a la deriva, porque nosotros los cristianos no estamos haciendo la obra que tenemos que hacer. La obra que a la que fuimos llamados los cristianos es simple: ir y bautizar para salvación, llevar la salvación a las personas, y ya las personas decidirán si son bautistas, si son adventistas, si son católicos, si son metodistas. Las personas van a decidir. Nuestra única misión es llevar el Evangelio, dijo Jesús, y enseñarle las cosas que nos ha dicho, enseñarle el Evangelio desde Mateo, o más bien desde Génesis hasta Apocalipsis, enseñarle a las personas a estudiar la Biblia, a que aplicarla para sus vidas, tener una relación íntima con Dios para dar buen fruto, y que esas mismas personas busquen a otros para rescatarlos del pecado y llevarlos a los pies de Jesús. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y por supuesto, a eso hay que sumarle enseñarle nuestros valores cristianos. Si nosotros nos fijamos cómo está este mundo, es porque nosotros los cristianos, repito, hemos dejado de hacer la obra a la que fuimos llamados, y ahora los jovencitos de hoy en día ya no están teniendo valores. Todos esos valores se están perdiendo, y por eso nuestro mundo se está yendo a la deriva. Así que esa es la invitación que yo te hago hoy. Mantén la unidad en la misión que tenemos los cristianos de rescatar al perdido y llevarlo a los pies del Maestro. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita, y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta, y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.